¡Yepa! En Madrid. ¿Qué ¿Qué tal? tal, tío? ¿Cómo va todo? Bien, aquí en Madrid, tío. Muy bien, ¿Qué tío. tal? Pues bien, mira, justo me pillas que estaba empezando a montar el vídeo aquel y te quería Así. comentar alguna cosa. Cuando volviste de Zeus, ¿cómo fue todo? Uf, pues la verdad es que después de Zeus fue rara la cosa, ¿eh? Porque, bueno, no te lo vas a creer, pero después de haber hecho Bibliography, como que mi cuerpo y mi mente estaba como extraño. Como que por una parte no me lo creía, estaba como muy motivado, pero al mismo tiempo estaba como cansado, como que había encadenado mis músculos, tío, como que, no sé, se me había relajado el cuerpo, la mente, y tuve ahí como, diría que unos meses incluso, que estaba como muy cansado, ¿eh? Y nada, y después de CEU realmente, buah, ya había gente ahí en Margalef y bueno, como al mismo tiempo estaba motivado, dije, buah, venga, voy para Margalef, que tengo mi proyecto, tengo mis proyectos ahí. Y nada, recuerdo reposar 2 días, que daban lluvias, y bajarme a Margalef y ya ponerme al lío ahí. Y bueno, empecé a probar justo Café Colombia de nuevo, pero la verdad es que en ese momento estaba muy fuera del nivel y decidí que que no iba a ninguna parte. Estaba totalmente no adaptado a coger otra vez agarres de extensión y tal. Y bueno, me puse con Perfecto Mundo, que ya lo había probado hace un tiempo. Y nada, y me motivé con esa vía bastante rápido. Encontré una manera muy mía para hacer el crux, encontré una pequeñita para ir a la pinza en vez de ir desde el mono. Y joder, realmente eso me motivó un montón y me puse a ensayarla. Y una cosa curiosa es que cuando ya la tenía a punto, que empecé ya a dar de abajo, que mentalmente ya la tenía para hacer, esto era en finales de noviembre. Estaba ya súper cerca. Y justo en uno de los pegues rompí la pequeñita mía. Y en ese momento fue cuando dije, "Buah, creo que no continúo con Perfecto Mundo". Y bueno, por ese momento también empecé con el Little Lion y fue el momento de decir, voy a pasar a probar el Little Lion. Porque Perfecto Mundo ahora me da que no. Encima mentalmente, cuando tienes que cambiar otra vez los métodos y tal, pues nada, lo tenía claro, ir a Sleeping Lion. Y bueno, entre medias también estuve en Santa Ninja, que tenía un montón de amigos ahí motivados y bueno, me engañaron básicamente para ir para allá y acompañarles. Y bueno, como me gusta el sitio de resistencia y está bien para la piel, pues dije, mira, voy aunque sea cansado después de entrenar y yo que sé, escalo con ellos, disfruto, voy luego al roco o vengo del roco o lo que sea y a morir. Y nada, y bueno, la verdad es que en Santa Ninja se fue dando bien. Es verdad que estaba escalando muy cansado, pero así destacado hice Katsasa, que me llevó unos días. Me llevó como 4 o 5 días de intentos, así como muy de truco. Y luego fue guay, porque el día 1 de enero exactamente encadené Katsasa. Fuerte. Venga, aguanta. El día 2, que era medio lluvioso, que no sabía dónde ir, fui otra vez a la cueva y escalé un 8 más al flash, que realmente no fue al flash porque en las primeras cintas ya lo sabía, entonces no me lo conté como al flash, pero personalmente fue al flash, que se llama Open Your Mind, y buah, fue increíble. Así el día 2 de enero, para empezar el año, después de Katsasa, hacer esa, y el día 3, buah, recuerdo que lo mismo, daban medio malo, era como, buah, no sé qué hacer, estaba ahí con mi amigo Paul y con Ángelo, buah, no sabemos qué hacer, y fue en un momento como, venga, vamos, volvemos a la cueva, reventado, cuarto día de escalada o algo así después de entrenar, tal, y hice Open Your Mind, direct, que es 9A, que es lo recto al 8C más, y buah, recuerdo húmedo, reventado, buah, la verdad es que tengo una experiencia de Santa Liña esa temporada mágica, con gente, motivación infinita, dando pegues. Buah, la verdad es que eso me puso muy en forma. Y realmente después de Santa Liña, recuerdo ir así como para Navidades, a ver a mi familia, a ver también al equipo Sputnik, a ver cómo iba también entrenando un poquito, a hacer unos test y tal. Y por el día de mi cumple, creo que fue al día siguiente justo de mi cumple, le dije a mi amigo Javi,
wow, voy a ir a un bloque de la Pedri que probé hace mucho y lo tenía ahí medio para hacer y tal. Se llama El Elegido, un 8 de máster ahí en la Pedri. Daba justo bueno y dije, wow, venga, Javi, vamos para allá. Y nada, y fui para allá y la verdad es que se vio muy bien. Lo hice prácticamente en la mañana, llevaba un montón sin probarlo y bueno, al final es casi mi grado máximo en bloque. Wow, fue el momento de volver a Cataluña muy motivado. Y nada, y en febrero, justo después de hacer estos bloques, pude finalizar Sleeping Lion, por fin, después de 12 días más o menos de trabajo. Y justo al día siguiente de hacer el Sleeping Lion, recuerdo decir, ahora sí, voy a ir a por café a muerte, vuelvo a por ella, ahora sí estoy en forma. Y eso fue justo en marzo, cuando empecé a probar otra vez Café Colombia realmente a muerte. Muy bien, estático, eso es, vamos, que sí. Clavado, muy bien, vamos. Y bueno, fueron unos meses muy duros porque iba a probar la vía, iba a entrenar, entrenaba antes y entrenaba después. Fue súper duro, pero bueno, realmente en abril estaba muy cerca de hacerla, me sentía en mi mejor estado de forma de lejos, estaba súper contento entrenando también, me sentía la verdad que muy muy bien, pero bueno, al final la parte mental y todo eso, pues ya sabes que bueno, que siempre es complicado en un proyecto, a la hora del toque final, de encadenar, encontrar todo. Y bueno, justo llegaba el calor y tal, me metí un poquito de presión en ese sentido y bueno, pues acabé por no haciéndola. Bueno, al final acabé medio contento, la verdad, porque sí que es verdad que no la hice, pero bueno, me llevé unas sensaciones de mejora, de haberlo dado todo, de poner todo para el proyecto. Al final lo vi toda una manera de llevarlo todo al detalle, todo lo que te puedas imaginar, todo lo que era medible. Bueno, la verdad es que lo intenté llevar todo a rajatabla. Y bueno, no pudo ser, pero sí que acabé esta temporada con una sonrisa esta vez, como diciendo, wow, quiero volver, lo he dado todo y estoy preparado para otoño volver. Y bueno, lo bueno es que acabé la temporada, que muchas veces me pasa que acabo la temporada y salgo flojo, pero esta temporada al revés, lo llevé todo tan bien que finalicé la temporada y estaba más fuerte que nunca. Y bueno, por una parte, los primeros días sí que estaba un poco desmotivado, pero bueno, ya me conoces, que rápido yo me enchicho y digo, venga ya, paso página, calar más y seguir entrenando y ya está. Y fue en ese momento que dije, bueno, ahora tengo unas semanas libres, hablé con mis entrenadores, me dijo Pedro y aquí, me dijo, mira, lo has hecho muy bien, date unos días a tu aire, escala, y me inflé a escalar. O sea, recuerdo estar reventado, recuerdo escalar hasta no poder más, hasta en un día hacer 10 pegues o incluso más, rollo de solo escalar en roca, dejé de entrenar y wow, me puse a full, hice mientras algún noveno, escalé Tierra de Nadie, que es una vía que está al lado de Margalef y siempre llevaba diciéndole a Ángelo, vamos para allá, en los vídeos de Adam se ve súper guapo, tenemos que ir para allá, todo el mundo decía, guau, esa cueva que está solo esa vía, ahí no vayas, tal. Y nada, y al final fue un día y bueno, la hice creo que al cuarto o quinto P. Y nada, y luego a vista pues también mejoré un montón, hice otro 8C que se llama triple en Valdejo. Y igual, la verdad es que me hinché a hacer octavos a vista, hacía muchísimo tiempo que no escalaba tanto a vista. Así que guay, y nada, después de esta paliza volví a Madrid y ya realmente ahí sí que tocaba descanso, que llevaba pues desde después de Bibliography, que no había reposado más de 2 días seguidos. Y ahí hablé con todo el equipo, hablé con todo el mundo y me recomendaron reposar por una semana. Y nada, y ahí pues tocó el reposo, que mal no me vino. Al final mentalmente parar un poquito y físicamente yo creo que lo agradece. Y ahora pues mira, full battery, ahora wow, pienso solo en entrenar. Quiero hacer algunos bloques aún con calor, estoy motivado para hacer un poquito de bloque quizás por la pedriza, que sé que algún día se va a dejar, pueden bajar las temperaturas y tengo algún bloque duro pendiente. Y bueno, pero sin más, entrenar, me apunta incluso a la COPE, al Campeonato de España, así que imagínate el mes que me viene. Y nada, y
y estar por aquí también un poquito a la vez, aparte de entrenar también un poquito con la familia, relajarme y nada, y en julio un viaje que hay pendiente. Guay, tío, me alegro. Pues aprovecha, descansa un poco también. Sí. Y con esto, con todo esto que me has dicho, pues genial, ya me sirve y me pongo con ello. Venga. Venga, seguimos en contacto. Un abrazo, cuídate. Venga, nos vemos. Chao, Chao, yo.